En els darrers 30 anys, la temperatura d'Aragón ha pujat en 1,6 de media. Els caudals dels rius han baixat, els sibons s'eixuguen. Des de 1984 la meitat dels glaciars s'han desfet i para 2070 no en quedaran pas. Carlos Asín, además de un apasionado por el desarrollo sostenible, un experto asesor energético. Y para charlar con él en estos tiempos que corren, me he venido toda la muela. ¿Qué farem? ¿Qué va, Jorge? ¿Qué tal? Bueno, Carlos, yo la primera duda, tú eres asesor energético, ¿no? ¿Y yo qué? Soy asesor energético, ¿vale? Triballo como una persona de confianza para un consumidor energético. Y lo que buscamos de hacer y asesorar en todo momento en los consumos y rebaixar los consumos en la medida de lo posible y buscar precios acordes con lo mercado, actuales en lo mercado, ¿vale? Y que lo mercado de la energía y un mercado con mucho movimiento y ahora pues cal saber comprar, vender... Ya, la típica, sí. Pero y charrando de energía, la energía renovable, ¿qué? Porque se charra mucho, bueno, y si es lo mismo que la energía verde. Bueno, la energía renovable es la que fa servir un recurso natural, ¿vale? Que no ha de estar verde o sostenible, ¿vale? Hay energías verdes que fan servir un recurso inagotable que ya es sostenible y hay energías renovables que fan servir recursos agotables, ¿vale? Como por ejemplo lo petróleo. ¿Vale? No deja de estar un recurso natural, pero ya es una fuente agotable. Actualmente en Aragón somos capaces de producir más megavatios verdes de los que somos consumiendo. O sea que nosotros son autosuficientes en ese sentido. No del todo, no somos autosuficientes, somos exportadores de energía, porque no consumimos toda la energía verde que producimos en Aragón. Ah, vale. Una cosa buena que tenemos en Aragón y que somos capaces de generar energías renovables con cierzo, sol y biomasa. Claro, he visto por aquí unos parques eólicos que hay. ¿Qué piensas que podrían ir a ver allí in situ? Lo que sí, nos íbamos a hacer una vuelta, no te apures. Ah, pues que siguen de allá. A la íbamos. Bueno, Jorge, te quiero traer para que digas lo que hay un parque eólico, ¿vale? Un parque de aerogeneradores. Fa impresión, aquí son bien grandes. A Aragón, ¿qué li cal para mejorar? Pues Aragón no puede mejorar casi más, ¿vale? En energías renovables somos la comunidad pionera en España, ¿vale? Tenemos fuentes importantes que es la energía eólica y energía fotovoltaica, ¿vale? Y también ya cumpliendo los objetivos de su plan energético de Aragón y el Horizonte 2020. ¿Y eso qué es, el 2020? El Horizonte 2020 es una normativa europea que cal cumplir en materia de energías renovables. Vale. Bueno, Carlos, pues gracias por todo y que me diga muy bien. Ya te he dicho. Gracias a tú, me voy a hacer una gambadeta. Venga, avant.